Secretaría de Educación Pública. Vanessa Rubio Márquez es una mujer profesional e inteligente que cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público, de los cuales 12 han estado enfocados al sector hacendario. De hecho, es la primera mujer en ocupar el cargo de subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del país, cargo que no había sido ocupado por una mujer en la historia de México. Hoy vamos a platicar en corto con ella y lo invito a que la conozca. Vanessa Rubio Márquez nació el 21 de febrero de 1972. Estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en la UNAM y después cursó la maestría en Ciencias en la Escuela de Economía de Londres. Por más de 10 años impartió cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha destacado en el ámbito de la política internacional y la educación financiera. De hecho, es coautora del libro Redes de Influencia que publicó la Universidad de Oxford en 2009. Se desempeñó como directora general de comunicación en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde también fue secretaria de la Junta de Gobierno, secretaria del Comité Consultivo y vocera. Colaboró con importantes corporaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Del 2013 al 2015 se desempeñó como subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre el 2015 y 2016 fungió como subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol. En la Secretaría de Hacienda forjó una vasta experiencia. Trabajó como titular de Asuntos Internacionales, directora ejecutiva y gobernadora de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe y gobernadora ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Actualmente, Vanessa Rubio es subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Tener la sensibilidad de que al final del día esas políticas llegan a una persona y esa persona tiene papás y mamá e hijos y viven sus vidas todos los días y lo que uno ve es que México está lleno de mexicanas y mexicanos buenos que tratan de sacar adelante a sus familias con mucho esfuerzo y que somos gente alegre, que somos gente positiva y que somos gente trabajadora y da gusto trabajar por esas mexicanas y mexicanos. Yo así me levanto todos los días agradeciendo mi trabajo. Desde niña creció rodeada de historias y ejemplos familiares a seguir. Su abuela empresaria y su madre química farmacéutica le dieron a Vanessa Rubio un entorno lleno de aspiraciones y de oportunidades. Fue en su vida estudiantil cuando surgió en ella la búsqueda de la igualdad a través de la educación y la vocación por el servicio público. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM. Me encantó haber estudiado en la universidad pública porque creo que esa es muestra de nuestro país, de los contrastes en la gente que va a la universidad, pero también en la gente que enseña en la universidad, las ideologías tan distintas. Teníamos a profesores que te daban todavía a revisar el Capital de Marx y por el otro lado tenías profesores que te hablaban de libre mercado y de la importancia de la competencia y de la productividad. Entonces, al final del día creo que este bagaje tan universal ayuda mucho a tener justamente elementos que hablen de sociedades que no son monolíticas, sino son diversas como la nuestra, ¿no? Entonces, y en efecto, mi mamá es química farmacéutica industrial, mi papá fue ingeniero bioquímico. Mi papá fue 30 años profesor de física, entonces a mí me gustaban mucho siempre los números, la física, la química sí no tanto me gustó, con disculpa a mi mamá, pero siempre me gustaron los números, siempre me gustaron los temas sociales y después ya en la maestría en la Escuela de Economía de Londres, pues también una formación muy rica, muy universal y en la práctica pues toda mi vida he estado siempre lidiando con los temas financieros, con los temas económicos, con los temas internacionales y también mi paso por Sedesol yo creo que fue un paso muy importante. Cuando le preguntan o se le viene a la mente una mujer que sea un referente para Vanessa Rubio, ¿qué mujer sería un referente? Mi abuela, sin duda. Mi abuela nació en Guatemala, después vivió en Chiapas como el resto de mi familia y se vino muy joven a la Ciudad de México, fundó una empresa de seguros
que hizo ella sola. Yo me acuerdo, tenía su oficina en Río Nazas 133, ya no existe ese edificio, pero ahí era un edificio que era propiedad de mi abuela, y ella hasta arriba, ella despachaba y yo llegaba y veía su oficina y me ponía a escribir a máquina y me daba mucha ilusión. Y para mí siempre fue un referente de una mujer fuerte, de una mujer trabajadorcísima y de una mujer que creía mucho en el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y eso para mí siempre, sin duda, es mi modelo desde chiquita. Mi mamá, pues que estudió química, que a todas luces es una carrera compleja y que toda la vida trabajó por sacarnos adelante también, igual que mi papá. Yo creo que al final del día todo el mundo, todas las políticas se tratan de personas. Aquí en la Secretaría de Hacienda ve uno muchos números, ve uno muchas estadísticas, pero al final del día, cuando tú vas a una gira en Cedesol, a la montaña de Guerrero, cuando tú vas a una gira en Cedesol, a Tututepec, en la costa, en Oaxaca, lo que ves son personas y esas personas que necesitan una cirugía de cataratas o esas personas a las que se les está abriendo la posibilidad de tener una televisión de nueva generación y tener acceso a las nuevas tecnologías, y son personas que son adultos mayores que reciben un programa que les ayuda a subsistir, y son mujeres de Prospera que se les da un apoyo, pero que en algún momento ese apoyo debería de no existir y debería de ser un apoyo para que pasen al siguiente nivel y para poderlas graduar y puedan ser emprendedoras y puedan tener un microseguro y puedan sacar adelante a sus familias. Entonces yo creo que el contraste que te va dando y las distintas experiencias que te da el servicio público te van dando mucho sentido de humanidad y mucho sentido de lo que se requiere en nuestro país, de la diversidad que existe en nuestro país, porque lo mismo hay que proveer servicios financieros de punta para las economías más sofisticadas como la fintech, ¿no? Que ahorita estamos preparando con Banco de México esa ley, pero por el otro lado también las microfinanzas que vemos en Bansefi, en donde atendemos a mujeres Prospera, son importantes para la política pública. Entonces, nuestro país es muy profundo, muy diverso, muy complejo, y creo que las secretarías en las cuales he tenido la fortuna de trabajar, que han sido Relaciones Exteriores, Hacienda y Cedesol, me han dado la posibilidad de conocer lo que implica hacer políticas macro que impacten a un gran número de personas. Esa responsabilidad se siente todos los días, pero por el otro lado también tener la sensibilidad de que al final del día esas políticas llegan a una persona. Vanessa Rubio es especialista en temas de finanzas. Del 2003 al 2012 llevó los conductos de finanzas de la presidencia mexicana del grupo del G20. Al regresar nos va a compartir cómo ha sido su experiencia a lo largo de 12 años en el sector hacendario. La actual subsecretaria de Hacienda y Crédito Público es una extraordinaria funcionaria que ha escrito para innumerables publicaciones en materia de finanzas internacionales, política y educación financiera. Actualmente, Rubio Márquez comparte con José Antonio Meade, secretario de Hacienda, la tarea de garantizar la estabilidad macroeconómica amenazada por el entorno volátil internacional. Sin duda ha sido un honor, eso es lo primero que describo, ser la primera subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del país después de 208 años de historia de esta secretaría. Para mí desde luego es un honor, pero también ha sido un reto formidable y lo digo desde luego menos por el género y más por lo que implica estar sentada en la subsecretaría, en un entorno en donde ahorita comentábamos que 4 años y medio que yo no estaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, el precio del barril del petróleo había estado a $100 por barril, incluso arriba, y el año 2016 comenzó a 20, ¿no? Entonces, tuvimos el primer choque, digamos, que fue de carácter petrolero, pero que al mismo tiempo las reformas empezaron ya a dar beneficios. Un poco la pregunta que nos hacen es cómo un país como México pudo superar un choque de esta naturaleza con los precios del petróleo que hayan bajado tanto el año pasado, el 2016, la plataforma también por primera vez debajo de los 2 millones de barriles diarios este año 2017, y la respuesta es por la instrumentación de la reforma fiscal. Mientras que hace 4 años y medio los ingresos del gobierno dependían 40% de los ingresos del petróleo, ahora dependen 16%. Entonces, este cambio se ha dado, ¿por qué? Porque tenemos mayores ingresos tributarios, producto de la reforma, que son ingresos, por cierto, más estables en el tiempo. Entonces, yo lo que te contestaría es, número uno, un honor tremendo estar en esta posición, pero también un reto formidable, dadas las circunstancias que comenzaron con el tema del petróleo, pero que después también tuvieron
muchos retos, incluido desde luego cómo se resolvió la elección en Estados Unidos y la volatilidad que implicó para los mercados. Siempre hay que estar a la expectativa. Yo creo que vamos bien y vamos mejor. Yo creo que la volatilidad se ha anclado. Por ejemplo, el tipo de cambio ya ha tomado un nivel menos volátil y eso da gusto. Se cumplieron las metas fiscales. Ya 12 analistas del sector privado han incrementado su pronóstico de crecimiento. Tuvimos para la economía mexicana en el 2017, tuvimos un muy buen primer trimestre, 2.8% de crecimiento, arriba de lo esperado. Pero esto es todos los días hay que estar viendo los mercados, todos los días hay que estar viendo, por ejemplo, las rondas de Pemex, que implica el cumplimiento del plan de negocios de esta empresa y por primera vez que Pemex esté teniendo sociedades con el sector privado para, por ejemplo, el primer farm out de Trión, que fue calificado como el farm out más exitoso de la industria petrolera. Pero también tenemos que ver que las cuentas fiscales se mantengan en línea, porque el cumplimiento de todas nuestras metas es muy importante. Este año estaremos no solo cumpliendo, como lo hicimos el año pasado con las metas fiscales, sino con el remanente de operación de Banco de México, las más que cumpliremos. Entonces sí, esto es de todos los días y yo te diría de horas, ¿no? Difícilmente nos despegamos a veces de las pantallas que nos dicen cómo va el tipo de cambio, cómo está el petróleo o cómo van las distintas variables económicas. Yo creo que el anclaje del diálogo con Estados Unidos hacia un entorno de más certidumbre y de un diálogo positivo y propositivo, como se ha demostrado a últimas fechas. Tuve la fortuna de estar en la reunión de Miami, en donde estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, los secretarios de Estado, del Tesoro, de Homeland Security y por nuestra parte el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Hacienda. Los diálogos son buenos, son fluidos. Ya empezamos, nosotros es la cuarta reunión del secretario Meade con el secretario Mnuchin y ya empezamos a tratar ya la agenda diaria de colaboración financiera, fiscal y en algunos casos aduanera, en nuestro caso con Homeland Security. Yo te diría, Patricia, al inicio, cuando yo llegué aquí en septiembre, las dos, preocupaciones que veían los mercados, incluso las calificadoras, por una parte era, ¿van a ser capaces de sacar el plan de negocios de Pemex? Y dos, ¿van a ser capaces de instrumentarlo? Y la segunda era, sí vamos a ser capaces de cumplir nuestras metas fiscales. Ambas se han cumplido, pero yo te diría, se introdujo una tercera vertiente que los mercados están revisando todos los días, que es cómo se acaba de resolver nuestra relación con Estados Unidos, en este caso en la parte comercial. Pero bueno, pues una vez que comiencen las negociaciones podremos verlo. Por lo pronto yo te diría diálogo positivo, propositivo e incertidumbre acotada. ¿Cuál es en este momento la situación de la banca mexicana? Usted le tocó la clausura de la convención. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en este momento? Bueno, la banca está haciendo, yo creo que lo suyo en la parte de crecimiento, está prestando al sector privado más que nunca, 14%, está prestando a las personas individuales, ha ampliado su base, cada vez hay más personas bancarizadas, necesitamos todavía hacerlo más, pero se ha incrementado de manera importante el número de personas bancarizadas en nuestro país. Ahora justamente acabo de salir de una reunión en donde lo que queremos hacer es bancarizar al completo de todas las personas que reciben algún programa social del gobierno para que estén individualizadas sus cuentas y puedan tener acceso a servicios financieros como es el crédito, como lo son microseguros. Entonces la banca ha jugado su parte y desde luego es una banca fuerte, es una banca competitiva, es una banca bien capitalizada, mejor incluso que los estándares de Basilea, y es una banca que está haciendo su parte en lo que a la promoción del desarrollo y del crecimiento se refiere. Básicamente lo que las calificadoras tenían que revisar o están revisando este año, la gran mayoría de ellas, es si modificaban su calificación respecto a nuestro país. Para nosotros era importante que la ratificaran, que no hubiera ninguna disminución en nuestra calificación. Eso se ha logrado a la fecha y se ha logrado porque no es un tema de diálogo, no es un tema de gestión, es un tema de números, es un tema de datos duros. Y lo que han visto las calificadoras es que, por ejemplo, el año pasado comenzamos planteando un déficit fiscal de 3%, de 3.5%, acabó mejorándose en 3% la expectativa y el cierre del año lo más que mejoramos en 2.9%. Los requerimientos financieros del sector público ya se han contenido, vienen a la baja, el saldo histórico mismo, entonces hemos cumplido con que no estamos saliendo a los mercados para endeudarnos, sino estamos saliendo a los mercados para un mejor manejo de nuestra deuda, para que tengamos vencimientos más largos en el tiempo, a mejores tasas, y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, consolidándonos fiscalmente, como se ha
prometido se ha cumplido, y por el otro lado, muy importante, el manejo prudente de nuestras finanzas públicas. Lo dijimos, en momentos de alta volatilidad como los que hemos estado viviendo los últimos 9 meses que yo he estado sentada en esta silla, lo que hay que mantener es los pies en la tierra, ver todas las variables, pero sobre todo preservar nuestros fundamentos macroeconómicos. Y nuestros fundamentos macroeconómicos se han construido a lo largo de décadas. Tenemos, por ejemplo, nuestras reservas internacionales, tenemos la línea de crédito flexible, tenemos nuestro fondo que nos puede solventar de alguna coyuntura en temas financieros o fiscales. Entonces, al final del día, el FEIP, las reservas y la línea de crédito flexible también constituyen una reserva parte de nuestros fundamentos macroeconómicos. La deuda pública, que era una cosa que a todo el mundo preocupaba, ¿está bajo control? ¿Está bien, pues, sin duda, manejada? Sin duda. Mira, lo que pasó ahí, Patricia, fue algo que pasó en el mundo. Cuando pasamos la crisis de 2007-2008, los países lo que comenzamos fue a gastar un poco más en la parte de los recursos fiscales de los estados para incentivar el crecimiento económico, para incentivar la recuperación después de una crisis tan fuerte. Entonces, después de esa época de mayor gasto, lo que viene es una época de consolidación de las finanzas públicas y comenzar a reducir el déficit. Eso es lo que hemos hecho. Y no lo decidimos ahorita. Desde el inicio, cuando comenzamos a incrementar el endeudamiento del país, porque teníamos margen y porque era sostenible para promover crecimiento, se dijo, vamos a tener una estrategia de consolidación multianual. Hemos cumplido cada año con esta estrategia y ahora nuestra deuda viene hacia abajo porque justamente eso era parte del compromiso. Entonces, hemos cumplido y esto es justamente lo que ven las calificadoras y lo que ven los mercados. La volatilidad genera incertidumbre. La incertidumbre ha hecho que, sobre todo, haya tenido un peso importante en la devaluación de nuestra moneda. Lo tuvo sobre todo en la expectativa de la elección de Estados Unidos. Posterior a la definición de la elección fue su punto más alto, 22.09, en algún momento un día, y después de ahí hemos venido ya recuperando el valor que debe tener nuestro peso. Entonces ya se ha mantenido en el nivel de los 18 hacia arriba, o debajo incluso de los 18, y esto lo que demuestra es que le están imputando menor volatilidad y menor incertidumbre a la situación económica, y que hemos tenido datos duros buenos, como lo que yo te decía, el crecimiento del primer trimestre en 2.8%. Es difícil de predecir. Nosotros creemos que está ya alcanzando un nivel más adecuado al que debe de tener, al que no se le impute volatilidad, sino que sea su valor real. Entonces nosotros creemos que está alcanzando ese nivel, pero quizá todavía habría que ver cómo se mueven los mercados. Esto depende fundamentalmente. Lo que ha experimentado México en todo este tiempo, estos últimos meses, ha sido choques externos. Fue el Brexit por una parte, fue el tema de la baja de los precios del petróleo, la baja de la plataforma, que eso era algo más doméstico, la parte de la plataforma, los precios no, es internacional. Por el otro lado, la definición en Estados Unidos de las elecciones, y todo esto implicó una carga muy importante para la economía mexicana. Pero si por una palabra pudiéramos definir a la economía mexicana, es resiliencia. Hemos sido fuertes, ha sido resistente ante estos choques externos, y no obstante estos choques externos estamos creciendo como estamos creciendo, y estamos generando casi 2.8 millones de empleos en 4 años y medio. Para que te des una idea, en toda Europa, en este mismo lapso, se han generado 4 millones de empleos. Entonces, sí, México está generando empleos, está creciendo, y creció 2.3% el año pasado, cuando América Latina, en su promedio, menos creció o decreció 2%. Entonces, hemos sido resilientes, hemos sido resistentes. Su llegada a la Secretaría de Hacienda se sumó a la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad dentro del sector económico. Como ejemplo, basta mencionar a Lorenza Martínez, la directora del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, o a Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. De madre chiapaneca y padre tabasqueño, aun cuando su vida se ha desarrollado en los contextos urbanos, tiene profundas raíces comunitarias. Es así como Vanessa se dedica al servicio público. Durante su trayectoria laboral ha contado con un equipo de trabajo justo, pero no siempre es así para las mujeres que buscan abrirse camino.
Como siempre he visto yo el tema de género es como un tema de oportunidades. Yo creo que si tenemos igualdad de oportunidades, hay igualdad de competencia y entonces ya las capacidades hablan por cada quien, sea hombre o sea mujer. Yo siempre creo que estaremos en un mejor país, estaremos en un mejor mundo cuando uno no vea, cuando uno no entreviste a un hombre o a una mujer, sino cuando uno entrevista a una persona que tiene un currículum, una persona que tiene experiencia, una persona que tiene cualidades, una persona que tiene capacidades. Eso yo creo que es lo que tenemos que estar viendo. Y, por ejemplo, algo que estamos por hacer aquí en la Secretaría de Hacienda, creo, hay temas de transparencia, de divulgación de información que nos urge hacer para generar conciencia. Vamos a emitir una regulación que estamos trabajando ahora en el mercado de valores para que todas las empresas que cotizan en bolsa tengan la obligación de divulgar cómo están compuestos sus consejos en materia de género. Y yo creo que eso nos va a permitir a los mexicanos ver estas diferencias que hay y espero con el tiempo poder tener más conciencia justo para esta igualdad de oportunidades de la que hablo. ¿Usted personalmente se enfrentó a hay que decirlo así, al machismo? Yo la verdad, y te lo digo honestamente, Patricia, me lo han preguntado colaboradoras más jóvenes que están aquí conmigo, nunca he tenido una experiencia en ese sentido, o al menos yo no me he dado cuenta que haya tenido una experiencia en ese sentido, porque he tenido jefes pues, que siempre me han tratado como un profesional más y me han puesto a competir y creo que se demuestra trabajando todos los días independientemente del género, ¿no? Tuve como jefes a Andrés Rosenthal, tuve a José Ángel Gurría, a Agustín Carstens, a Paco Gil, ahora a Pepe Mid, y creo que estos jefes me han dado oportunidades para competir y en esa competencia pues me ha tocado desempeñarme hasta llegar a tener 3 subsecretarías de Estado y ahora estar ocupando la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, pero creo que en lo que tenemos que trabajar es piso parejo e igualdad de oportunidades y yo creo que eso nos va a llevar a un sistema, a un país mucho más equitativo. Las mujeres lo que necesitamos es, en efecto, trabajar, demostrar, pero sí necesitamos también exigir piso parejo. El piso parejo y la igualdad de oportunidades es muy importante. Te voy a contar una anécdota de cuando estaba yo trabajando en Sedesol que a mí me cimbró mucho. Estaba yo en un comedor comunitario en Guerrero y estaba platicando con 2 niños que asistían al comedor comunitario y yo les preguntaba que cuántos eran de familia y me dijeron los 2, mis 2 hermanas y nosotros. Y yo les pregunté, ¿y dónde están tus 2 hermanas? Y me dijeron, es que ellas no vienen al comedor porque como no van a la escuela, no vienen al comedor. No estoy diciendo que esa sea la norma en nuestro país y dista mucho de ello, pero ese es un ejemplo de que todavía nos falta combatir con usos y costumbres, con cultura, con educación, con infraestructura, con acceso a derechos, la posibilidad de empoderar de igual forma a las niñas y a los niños, a las mujeres y a los hombres, para que accedan a las oportunidades, para que accedan a lo que por ley les corresponde y con ese piso parejo, reitero, es que sí podemos hablar realmente de una igualdad. ¿Qué no le gusta del país? Porque a muchos algo no nos gusta, algo nos duele. ¿A usted qué le... La gente que se aprovecha de otra gente, la gente que se aprovecha de las leyes. Yo creo que el abuso en general me parece que es algo que debemos de tratar de erradicar y de trabajar como mexicanos. Y yo creo que también podemos como sociedad crear una sociedad más constructiva. Creo que nos toca al gobierno ser constructivos, el gobierno en su diversidad, hay oposición, hay partidos en el poder, hay partidos que no están en el poder. Yo creo que nos toca ser constructivos a todos para trabajar por un mismo fin, nos toca ser constructivos a la sociedad, nos toca ser constructivos a los profesores, a los alumnos, a los padres de familia, a las madres de familia. Yo creo que el afán de denostarnos menos, de recriminarnos menos y de ver los errores que hay y de ver en dónde tenemos que construir y en dónde hace falta trabajar, yo creo que es importante, pero el hecho de que como mexicanos podamos trabajar juntos por un proyecto de nación, a mí eso me parece muy importante, sobre todo cuando uno ve que el mundo está en un proceso de cambio, en un proceso que yo creo que es bueno, en donde se debate la autoridad, en donde se debaten las políticas públicas, en donde hay más transparencia, en donde las redes nos dan voz a todos los ciudadanos en cualquier momento, a cualquier hora. Yo creo que ha sido un proceso muy distinto de comunicación entre el gobierno y la sociedad.
pero que lo que necesita es resultar en algo positivo, no puede resultar en algo negativo. Tiene que ser constructivo el diálogo, y el diálogo nos tiene que llevar a un mejor país, a un mejor estado, a mejores niveles de vida para la población, sin duda, ¿no? Ahora, con un cargo tan importante como el que tiene, alguien se pregunta, o muchos nos preguntamos, bueno, ¿y qué hace en su tiempo libre? ¿Qué disfruta además del trabajo? Porque pues, es un trabajo que me imagino absorbe mucho, ¿no? El tiempo que tengo libre lo paso normalmente con mi familia, con mi esposo Agustín, con quien ya llevo casi 18 años de casada. Hago yoga. Hoy en la mañana ya me paré 4 veces, me tocó hoy de manos y de cabeza. Y hago ejercicio, me gusta hacer ejercicio. Estoy procurando ir 5 o 6 veces a la semana a hacer ejercicio, aunque sea muy tempranito, a la clase de las 6 de la mañana. Y me gusta leer, me gusta ver televisión, me gustan algunas series y me gusta comer. Es uno de mis pasatiempos, y allá ando investigando restaurantes y fondas y changarritos. Soy muy taquera. Me gusta leer de todo. Tengo autores favoritos, me gustan mucho las biografías. Estoy ya casi acabando el último pedacito de la biografía de Condoleezza Rice que me regalaron. También leo, acabé de releer a un autor que se apellida Krakow, y el libro se llama Into Thin Air, que es de una subida a una montaña muy interesante. Y bueno, pues leo también autores en castellano, desde luego, a Gabriel García Márquez. Últimamente también estuve revisando a Isabel Allende. Me gusta mucho leer, pero biografías me gustan mucho. La de Clinton la leí hace poquito, Martin Luther King. Y a las mujeres, ¿qué mensaje le darías a las mujeres? Pues yo creo que es muy importante que nos sepamos fuertes, que nos sepamos capaces, que nos sepamos competitivas, que nos ejerzamos competitivas, ¿no? Hay un libro también que me regalaron, que estoy también leyendo ahí al mismo tiempo a la limón, que se llama Lean Up, que es cómo las mujeres nos podemos ayudar a otras mujeres a crecer, y cómo a veces, por ejemplo, las mujeres está comprobado que no alzamos la mano cuando hay una posibilidad de crecer, y los hombres es más fácil que digan, oye, aquí ya vi esta vacante, yo quisiera que ser considerado, y las mujeres de repente no tenemos esa misma agresividad en sentido positivo para competir por las posiciones. Entonces yo creo que nos sepamos capaces, que nos sepamos, y que no tenemos que dejar de ser mujeres para ocupar posiciones, ¿no? En distintos niveles, ¿no? Uno puede seguir vistiéndose como mujer y sigue uno encantándole las cosas que a las mujeres nos gustan, como el maquillaje y el lipstick y el pelo, ¿no? Y eso es algo de mujeres, intrínseco a las mujeres, y qué bueno que así seamos. Y luego hay veces, yo creo que el hecho de que esté en un ambiente uno tan competitivo con tantos hombres, muchas de mis compañeras tienden a inhibirse. Hoy justamente tengo un almuerzo que presido casi cada bimestre de puras subsecretarias y mujeres que trabajamos en el gobierno, y platicamos de todo, platicamos desde cuál es la última moda de maquillaje y de ropa hasta cuál política ambiental educativa en la OCDE o en el Congreso estamos ejerciendo cada una de nuestras distintas actividades. Entonces todo eso es parte de ser mujer, y qué bueno ser mujer, y que vamos adelante, porque este mundo tiene que ser un mundo de mayores oportunidades y de mayor igualdad. La primera subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del país, después de 208 años, está haciendo historia, no solo en la Secretaría de Hacienda, sino en la lucha que millones de mujeres emprendemos todos los días como hijas, madres, esposas y profesionales. Las mujeres han tenido que recorrer un largo camino para poder elegir sus carreras, abrirse camino en cargos directivos. Por eso le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañen en otra emisión más, donde vamos a platicar en corto con otro destacado personaje de este país. Secretaría de Educación Pública.